Hoy vamos a darle un rumbo a este live un poco eh, desde el punto de vista de... Hay un libro muy conocido, sobre todo en la comunidad de la filosofía del Advaita Vedanta, que es La joya del discernimiento. Entonces lo voy a traer como referencia en este live para tener un poco de perspectiva. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de lo que es el discernimiento en nuestro camino espiritual. Básicamente, yo creo que, bueno, todos sabemos que tenemos que tener una forma de discernimiento en la vida, en todo lo que hagamos. El discernimiento nos da la oportunidad de nosotros poder saber qué rumbo tomar, qué decisión tomar, y por lo general el discernimiento se da por descarte. Es decir, podemos tener un conjunto de circunstancias, un conjunto de decisiones que tomar, y en base a lo que nuestra intuición, o a veces solamente son procesos de razón, nosotros decidimos y tomamos una decisión basada en eso. En el camino espiritual tratamos de ser un poco más intuitivos, o por lo menos al principio hacemos un esfuerzo si esa intuición no la tenemos bien desarrollada. Y básicamente lo que hacemos es ir intuitivamente para nosotros poder ir teniendo ese discernimiento y poder saber qué es lo que vamos a escoger, de qué manera nosotros podemos descartar cosas que no nos ayudan en este completo camino del despertar espiritual. Por ejemplo, hay un ejemplo muy básico y voy a empezar con este, que es el discernimiento en cuanto, no sé, digamos conocimiento o cómo adquirimos ciertos conocimientos acerca del camino espiritual. Todos los caminos conducen a Roma. Básicamente, esto lo que quiere decir es que hay muchas filosofías y es lo que se define en la filosofía perenne como que existen muchas filosofías espirituales o de vida que nos conducen prácticamente a lo mismo. Y a lo que es lo mismo quiere decir nos conducen a esos conocimientos universales. Por ejemplo, que todos tenemos una esencia divina, que vivimos en una situación ilusoria, u otro tipo de cosas que nosotros, que cada una de las filosofías que han existido a través del tiempo, apuntan, como decir, a esas mismas verdades existenciales. Entonces, cuando tomamos eso, a veces, sobre todo hoy en día, se mezclan muchos conceptos de esta sabiduría ancestral con conceptos muy New Age. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber, y si no sabemos, ir con el corazón o con esa intuición para poder saber exactamente cómo nosotros podemos tomar estas enseñanzas. No todos somos para todas las enseñanzas. Por ejemplo, algunas personas tienen una inclinación por el yoga, otras tienen una inclinación más por el budismo, otras por el janaísmo, otras por enseñanzas sufí, y existen muchos caminos. Como digo, todas conducen a lo mismo, que es el autoconocimiento, descubrir esa chispa divina, que ese es nuestro verdadero propósito. Pero básicamente el discernimiento está cómo yo puedo escoger esta enseñanza, cómo yo puedo saber que esta enseñanza puede formar parte de mi camino. Y yo creo que eso está mucho en el sentir que podemos tener cada uno de nosotros. Como digo, existen muchas filosofías. El problema que yo veo hoy en día es que existen muchas cosas que tornan a confundir el entorno de donde nos desarrollamos espiritualmente. Hay mucha información y a veces es muy difícil saber quién está detrás de esas filosofías nuevas o cuáles son las verdaderas intenciones. En mi parecer y en mi propio discernimiento, lo que yo he hecho en mi camino es básicamente ir profundo en las enseñanzas básicas o más ancestrales. En mi propio camino espiritual sí es verdad que el camino es único y que la brújula o nosotros somos nuestro propio gurú, pero no podemos negar la existencia de que han existido filosofías que han sido las sendas espirituales de otros maestros y de otras personas que lo han recorrido y que nos los han dejado como un legado. Y yo pienso que uno de cada una de ellas puede tomar algo que nos sirva
y podemos ir descartando. Yo no soy partidaria particularmente, y eso es una preferencia muy individual, de quedarme con una sola enseñanza. Porque en mi perspectiva, en mi opinión, no todas las enseñanzas a veces, aunque básicamente dicen lo mismo, a veces tienen pequeñas rutas en donde uno pudiera quedarse estancado o en donde uno de corazón no está alineado con eso que se dice. Entonces allí es donde nosotros tenemos que aplicar ese discernimiento, esa forma de ver, de ver cómo nosotros vamos a aplicar esa sabiduría en nuestra vida y en nuestro conocimiento espiritual. Entonces básicamente eso es lo que en mi propia perspectiva, en mi propio camino yo he hecho. Hay filosofías de vida muy lindas o que se acercan mucho o que uno puede intuir que se acercan mucho a la verdad, pero no necesariamente uno tiene que recorrer ese camino de manera, no sé, muy recta, obligada. Uno puede tomar de todas esas filosofías y discernir y quedarse con lo que nuestra intuición resuena más. Por ejemplo, hoy en día hay muchos conceptos New Age y el concepto New Age trata de mezclar y confunde un poco todo ese conocimiento ancestral y mucho de eso va más dirigido, y en mi intuición y en mi discernimiento lo que yo he descubierto es que van dirigidos más a cómo sentirme bien, a cómo yo puedo de alguna manera, no sé, es el bien, está más concentrado al bienestar. Y por lo general, bueno, no diría por lo general, siempre el verdadero guerrero, el verdadero héroe, el camino espiritual, el que lo recorre, no es un camino fácil. Entonces, una cuestión que yo veo o que yo he aplicado en mi discernimiento es que cuando hay una filosofía o hay una realidad que distingue algo, que me va a llevar por un camino rápido, que me va a hacer sentir bien, si se enfoca en sensaciones, si se enfoca en cosas que me van a hacer sentir bien, que si se enfocan en un bienestar, en mi discernimiento yo pienso que por ahí no es. Porque la idea del camino espiritual no es hacernos cómodos, es acercarnos a la verdad. Y acercarnos a la verdad no va de la mano con la comodidad. Entonces allí es donde debe existir un discernimiento muy grande entre lo que son estos caminos filosóficos o espirituales y lo que nosotros verdaderamente sentimos o necesitamos. Entonces, bueno, básicamente es eso, y ahí es donde quiero ya dar mi opinión en cuanto al discernimiento de las enseñanzas espirituales o ancestrales. No es que son malas, unas mejores que otras, no. Hay dos cosas, como ya expliqué. La primera, pienso que de cada una podemos tomar lo que más dé afinidad con nuestra intuición. Y lo segundo, en mi propio camino lo que yo he experimentado es ir a todas esas enseñanzas que son ancestrales, puras. Por ejemplo, si conseguimos información acerca de, no sé, digamos, el budismo, el yoga, el tantra o qué sé yo, vamos a la fuente, investiguemos, no nos quedemos simplemente con una persona que un día apareció en las redes sociales y empezó a hablar, por ejemplo, del tantra, que estaba muy relacionado con la sexualidad, cómo conseguir placer y todo eso, que no tiene nada que ver. Entonces, ese es el discernimiento. Allí es donde nosotros tenemos que ir a indagar y ir, ok, hay algo en mí que se prendió y que me empuja hacia la curiosidad de investigar más acerca de un determinado asunto espiritual. ¿A dónde voy? ¿De dónde viene esa filosofía? Hoy en día hay mucha mezcla. Entonces se mezcla lo ancestral con lo nuevo, con el confort, con el comodismo, con cómo me voy a sentir mejor. Y por ahí no va el camino espiritual. Lamentablemente muchas personas entran al camino o por... Todos estamos bienvenidos al camino. O sea, esto es un camino para todos, porque en realidad ese es nuestro propósito, entrar en el camino y descubrir qué somos. Pero lamentablemente cuando entramos por las razones que no son, que es como por ejemplo sentirnos mejor, tratamos y no tenemos ese discernimiento en las cosas que nos van a llevar a la verdad, en qué filosofía nos vamos a ir. Entonces allí es donde nosotros tenemos que aplicar este discernimiento. Bueno, voy a hablar un poco de este texto. Este no va a ser un vivo muy largo porque lo quiero hacer conciso, pero quería hablar del discernimiento en cuanto a lo que son las filosofías espirituales. Y bueno, básicamente es eso, la intuición y tal vez agarrar un poquito de cada una. Eso también es mi experiencia muy personal. Por ejemplo, hay personas que toman el camino del budismo, del yoga o qué sé yo, del tantra. Y
y les va bien y está bien y no hay nada, pero a veces a través de otras perspectivas que te conducen a la misma verdad, allí es donde nosotros, igual a veces son conocimientos intelectuales, pero al final uno puede entrar en esa chispa de ese conocimiento que va más allá de lo que la mente nos dice. Entonces allí es donde nosotros debemos decir, bueno, este discernimiento va de agarrar lo que esta filosofía o esta sabiduría ancestral me está dando y poder ir por un camino auténtico de la intuición. Ahí es donde está el propio discernimiento. Es desde allí donde va a haber un propio discernimiento de lo que necesitamos en nuestro camino espiritual. Entonces, bueno, hoy tomé unas notas del libro La joya del discernimiento. La joya del discernimiento es un libro milenario del yoga del Advaita Vedanta y su autor fue como quien dice del precursor del Advaita Vedanta, que es esta filosofía del hinduismo que se dedica al estudio de la no dualidad. Su nombre es Adi Shankaracharya. No es un nombre muy fácil de pronunciar, pero bueno, para referencia más fácil, el libro se llama La joya del discernimiento. Lo pueden buscar en YouTube, hay varios audiolibros y hay varios documentos también en Google que pueden leer. Y bueno, básicamente habla de eso. Hay una frase, hay una parte que se me quedó a mí muy grabada del libro que decía, en la senda espiritual las acciones, las cosas que hagamos no son tan importantes, o sea, son importantes de alguna forma, pero no son tan importantes como lo es el discernimiento. Es decir, al final, si nosotros estamos en un camino y ese camino, bueno, tenemos ciertas cosas que nosotros decimos que vamos a hacer, al final el discernimiento es lo que va a conducir un camino limpio, un camino hacia la verdad, no necesariamente las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, muchas personas llegan al yoga porque la acción del yoga y porque la gente muchas veces interpreta que el yoga solamente o la mayor parte del yoga es a través de los ejercicios físicos. Y sí, obvio, pero esa es una de las formas más difíciles de llegar, porque tú tienes que controlar tu cuerpo. Entonces llegan con otras funciones, llegan por otros motivos. Llego al yoga porque quiero hacer un ejercicio, porque quiero casi que hacer una acrobacia. Esas son las acciones, igual la respiración, igual la meditación, esas son acciones. Pero al final de todo eso, cuando esas acciones se hacen, cuando esas acciones se llevan a cabo, entramos en un estado en donde, ok, no estoy actuando, ¿qué viene ahora? Bueno, ¿qué viene ahora? El discernimiento. Ya hice mi yoga, ya hice mi pranayama, ya hice mi meditación, ya hice mi escritura, o lo que sea, o el servicio desinteresado. Esa es la acción. Pero no hay un camino profundo si solamente es acción y no hay discernimiento, porque llega un momento en que hacemos estas cosas más desde el punto de vista egoico y no desde un punto de vista de que nos lleve a la verdad. Podemos tener la acción, podemos hacer las cosas porque tenemos que hacerlas, pero al final debe haber un discernimiento y saber si esas acciones nos están llevando y nos están conduciendo a la verdad. Tiene que haber un discernimiento si esas acciones o esas cosas que hago las hago desde el ego o desde mi propia verdad que me va a conducir a un camino auténtico, a un camino espiritual limpio. Entonces, esa es una frase, no es una frase textual, pero lo van a conseguir en el libro, que dice, o sea, más que la acción, el discernimiento. Y eso es base, o sea, eso me quedó grabado porque no importa lo que hagamos, al final es ¿qué descartamos de todo lo que hacemos? ¿Con qué nos quedamos? Y ahí está la premisa de que menos es más, porque el discernimiento es eso. El discernimiento va mucho de lo que se conoce en esta filosofía que se le llama neti neti, en donde la gente, donde el que está autoindagando va descartando cosas. No soy mi cuerpo, no soy mi mente, no soy mis emociones. Y en un descarte vas discerniendo, vas eliminando cosas. ¿Y con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Esa es la gran pregunta. ¿Qué soy? ¿Qué queda en mí? Y ese es el camino del discernimiento. Discernir tanto, apartar tanto, que tu vida se simplifique. Por eso una vida más simple es una vida que te conduce más a la sabiduría.
porque no hay tanto entretenimiento y tienes menos cosas de las cuales discernir. Entonces, bueno, dejo esa enseñanza allí. Aquí tengo anotadas varias cosas que quería compartir aquí. Por ejemplo, Sesha es un yogi actual, español, que habla del Advaita Vedanta y esta frase es muy bonita, que no es bonita, pero es más que bonita, no es cuestión de, bueno, es bonita porque guarda una sabiduría. Dice, el discernimiento nace con la aceptación de la propia disolución del yo. Es decir, podemos discernir mejor cuando esa parte egoica de nosotros va cediendo. Claro, llegar a esa disolución del yo a veces no es fácil y eso no es algo que a veces nos vamos a tomar una vida entera para poder llegar ahí. O quién sabe, 20 vidas más. Pero el discernimiento nace con la aceptación de la promesa. El discernimiento nace con la aceptación de la propia disolución del yo. Claro, porque ese poder de discernir y de saber es cuando no actuamos, cuando actuamos menos desde el ego. Cuando actuamos menos desde el ego, esa campanita del discernimiento se enciende. Esa lucecita se enciende. ¿Por qué? Porque estoy trabajando más con mi intuición y menos con mi ego. Hay otra frase también de él. En el presente el Maya no interviene. Pone todo, existe al unísono. ¿Qué quiere decir esto? Maya es lo que los hindús llaman la ilusión. Es decir, esta realidad en la que vivimos es ilusoria. Entonces ellos dicen, en el presente el Maya no interviene. Esto es poderoso, porque es como que el Maya es la ilusión que vivimos. Entonces lo que yo entiendo de esto es que vivir en el pasado y vivir en el presente, vivir en el pasado y vivir en el futuro es lo que es el Maya. Vivir en el presente no lo es. No puede, no es posible, porque en el presente donde estamos, todo es uno. Y ahí entra el tema de la no dualidad, que eso lo voy a explicar con otras frases. Estas demás no son frases textuales, son frases que vienen del libro y que las saqué como para una mejor contemplación. Estas frases nos sirven para la contemplación, son frases únicas, son frases que tenemos que autoindagar en nosotros con la magia de esa frase. La no dualidad borra la fragmentación. Si yo estoy en el presente y no existe Maya, como esa premisa que acabamos de decir, no hay fragmentación, todo es uno. Porque la no dualidad se refiere a que hay una unidad en todo. Nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque vivimos en una mente egoica. En una mente egoica viven los polos, en el presente, en el pasado, muy poco totalmente sumergido en el presente. Sumergidos en el presente, la ilusión desaparece. Técnicamente, no es que desaparece. Si yo estoy aquí, yo estoy sumergida en mi presente, conversando con ustedes, obvio. Hay cosas aquí, el lápiz es una cosa, el teléfono es otra, la computadora es otra, y ahí vemos que hay cosas como fragmentadas. Pero en realidad se trata de ver más allá de lo que los sentidos nos pueden decir, y es sumergirte aquí. Cuando tú te sumerges en el presente y estás tan presente en lo que estás haciendo, o sea, toda la realidad a tu alrededor desaparece. Y eso es algo que nosotros podemos comprobar. Cuando estamos sumergidos, cuando estamos, por ejemplo, enamorados y estamos hablando con esa persona y el tiempo se pasa volando, es porque se desaparece todo lo que está a tu alrededor. Y tal vez no te das cuenta porque, bueno, a lo mejor son cosas más profundas, pero de alguna manera tienes una intuición de que todo está pasando al mismo tiempo. O sea, como que esa es la única realidad que existe. Y en realidad esa es la única realidad que existe. Entonces, en el presente el Maya no interviene, la ilusión no interviene. La otra, no dualidad borra la fragmentación. Bueno, esa la vimos ya. La no dualidad borra la fragmentación. Porque con la no dualidad lo que vemos es que todo forma parte de un todo.
Entonces, uno va con minúscula y otro va con mayúscula. Todo va con minúscula, todo es el lápiz, el teléfono, la computadora. Yo forma parte de un todo, ese todo es con mayúscula. Ese todo es la conciencia, Dios, como lo queramos llamar. Entonces, cuando el principio de la no dualidad es poder ver eso, es poder ver, trascender esa dualidad de fragmentaciones y ver que todo forma parte de un todo. Nuestra mente egoica no permite ver eso, obvio que no. Pero ese es el ejercicio de la autoindagación. Ese es el ejercicio de la contemplación, de la meditación profunda. Meditar, eso es otro asunto que podemos tratar en otro video, pero meditar no es necesariamente sentarse. Tú puedes llevar una vida meditativa 24/7, observando, viendo cómo todo está sucediendo en el mismo momento. O sea, ni siquiera un momento, porque es que no hay tiempo, sino que todo es aquí y ahora. Y eso es llevar una vida meditativa. Otra cosa aquí de esta sabiduría, el Advaita Vedanta, si nos queremos poner un poquito más filosófico, explica que la verdadera realidad se revela en el presente. ¿Qué cosa más poderosa con eso? Yo sé que todo eso suena bien cliché porque, como digo, hoy en día, al principio del video lo explicaba, hay muchas cosas ancestrales a las que tenemos que ir mezcladas con cosas New Age. Entonces, hoy en día es como que se escucha mucho decir, vive en el presente, pero eso viene de una sabiduría, eso viene de alguien que percibió ese conocimiento a través de la propia experiencia, no de como lo decimos nosotros de una manera así como muy sutil, vive en el presente, no. El Advaita Vedanta explica esto, la verdadera realidad se revela en el presente. Es decir, vivimos en un maya, vivimos en una ilusión. Dejamos la ilusión, pasado, futuro, cuando estamos en el presente. En el presente toda ilusión desaparece. Toda fragmentación se desaparece y la verdad se revela. Por eso es que cuando estamos tan presentes en una actividad, bailar, tejer, meditar, pintar, cantar, no existe más nada. El mundo desaparece. Otra perla de esta sabiduría. El discernimiento nos ayuda a ver lo que es real o ilusorio, o externo o transitorio. Que estamos hablando hoy en este video, el discernimiento, el poder del discernimiento. Ese discernimiento que nos ayuda a descartar. Llega un momento en que el descarte es tanto que nos quedamos con nada. Y ahí desaparece la ilusión y al final ¿a dónde vamos? Al final vamos a un vacío. A eso llegamos. Y yo sé que suena espeluznante y nos da como una cierta, un cierto susto, y no es algo que yo puedo decir que yo he experimentado, porque pues si yo hubiese experimentado eso no tuviera problemas, pero es algo que debería de resonar en nosotros como algo que se debe quedar dentro de nosotros para seguir adelante, para ir más allá, para que la intuición nos siga guiando y ver ese verdadero conocimiento. Cuando tenemos un discernimiento muy intuitivo, fuerte, lo que vamos a descubrir, vamos a ir descartando tanto que nos vamos a quedar con la verdad. Y es la verdad del presente. Es la verdad no ilusoria. Y a ese es el camino donde tenemos que encaminarnos. No debería de haber ninguna otra ruta. Se discute mucho por ahí hoy en día cuál es el propósito de mi vida. Bueno, lamentablemente el propósito de tu vida no tiene nada que ver, y eso ya lo sabemos, con éxitos profesionales, pero aun cuando la gente dice, bueno, yo sé que es algo más que mi profesión, pero la gente en el fondo cree que va ligado a algo que hacer. No, tu propósito está en redescubrir, y digo redescubrir porque en algún momento supiste que eras eso, cuando eras un bebé inocente, venías de tu luz, pero es redescubrir esa divinidad que está en ti, esa no dualidad, darte cuenta de que formas parte también de un todo. Ese es el verdadero propósito de todos nosotros aquí. Otra perla, se le llama el discernimiento en este libro, se le llama viveka.
Viveka es la forma como en sánscrito se le llama el discernimiento. Lo van a ver en el libro, se los recomiendo mucho. Un libro viejísimo, o sea, no estoy descubriendo yo el agua, es algo, les estoy compartiendo algo que me gusta mucho y que me ha ayudado mucho a entender con mi cabeza. Porque en el camino al principio entendemos por aquí y luego entendemos aquí. Ya yo creo que voy como por aquí, eso va bajando. Viveka ayuda a diferenciar entre el Atma o yo verdadero y el Maya. Viveka es el discernimiento. El discernimiento nos ayuda a conectarnos con nuestro verdadero Atma. Atma es, como eso en el hinduismo, el Atma es la porción de la divinidad que está en todos nosotros y que forma parte del todo. Entonces el discernimiento, que es el descarte, el neti, como les expliqué hace rato, es eso, ir descartando. ¿Y con qué me quedo? Con mi propio yo. Pero el Atma, no el yo chiquito, el yo grande, el Atma, esa porción divina que está en mí. Viveka, el discernimiento, reconoce que individuo y Dios es lo mismo. Claro, porque ese discernimiento desaparece ese yo egoico y me ayuda a entrar en contacto con esa parte divina de mí. Entonces Viveka, que es el discernimiento, reconoce que individuo y Dios son lo mismo. O sea, eso es una perla. ¿Qué cosa más bella que esa? La otra, no dualidad, refiere a que todo aquello que vemos separado es ilusión. Cuando vivimos en la dualidad, que es donde vivimos ahorita, vemos a una persona gorda y a otra flaca, una negra, una blanca, una bonita, una fea. Esa es la dualidad. Bueno, no solamente eso estamos hablando de cosas más físicas, pero la dualidad es todo lo que perciben nuestros sentidos. La no dualidad no la perciben los sentidos. O sea, porque estando en un estado de no dualidad profundo, los sentidos no dejan de existir. Igual la persona que vive en ese estado, que conoce ese estado de profundidad, no deja de percibir el reloj, la computadora, pero sabe, entiende que todo eso es parte de una unidad. O sea, puede discernir, es ese viveka que estamos hablando, puede discernir y saber que esa parte, eso que estoy viendo no está separado de esto otro que está aquí, que todo eso forma parte de un todo. Y llegar ahí es cuando nosotros podemos decir, bueno, estoy entendiendo este proceso de no dualidad. Es poder llegar ahí, es poder darte cuenta de esa porción del Atma que vive en ti. O sea, poder desaparecer ese yo egoico y llegar ahí a profundidad. Y la última que tengo, el discernimiento nos lleva a vivir más allá del Maya para ver nuestra divinidad. El discernimiento nos lleva a vivir más allá del Maya para ver nuestra divinidad. Cuando estoy en discernimiento, cuando he descartado todo, cuando estoy aquí totalmente presente, he usado todo el discernimiento posible. ¿Con qué me quedo? De nuevo, con nada. Y ese es el vacío a donde al final todos vamos allí. Todos vamos allí. No sé si es en esta vida, en otra, eso no importa. Pero hasta el criminal, todos vamos allí. Entonces, el discernimiento nos lleva a vivir más allá del Maya para ver nuestra divinidad. Ir discerniendo, ir eliminando, nos ayuda a conectarnos con ese Atma, con esa parte divina, con esa chispa divina que está en todos nosotros. Y cuando estamos allí, cuando llegamos allí, lo que sucede es que nosotros vamos a podernos dar cuenta de que somos parte de un todo divino. Y ese es el propósito de la vida. No existe ningún otro. Entonces, básicamente, esa es la belleza del discernimiento. Entonces, bueno, para recapitular, recuerden esto. La joya del discernimiento. Una de las frases más importantes del libro para mí fue: las acciones
no son tan importantes, no lo estoy diciendo textual, pero es la idea. Las acciones no son tan importantes como lo es el discernimiento. Y con esto terminamos el video. Las acciones no son tan importantes como lo es el discernimiento. Entonces, no importa lo que hagamos, no importa el yoga, no importa la técnica, eso no es importante. Eso forma parte del mundo material. Todas las acciones. Si no hay discernimiento, al final, todas esas actividades, todas esas cosas que hacemos forman parte del maya, de la ilusión. Todas esas cosas tenemos que irnos deshaciendo de ellas. ¿Y qué queda? No queda nada. Y ese es el ejercicio del discernimiento. Y yo entiendo que vivimos en un mundo dual y en un mundo donde tenemos muchas cosas que hacer. Ese no es el punto. No quiere decir que mañana vamos a dejar de hacer las 20 millones de cosas. No, es entenderlo, y un ejercicio que podemos aplicar en nuestras vidas es ir eliminando la complejidad, es ir eliminando todas las cosas que nos ponemos, todos los hábitos que nos ponemos, todas las cosas que sabemos que no necesitamos hacer, todas las cosas materiales que no necesitamos. Aunque esas cosas se reflejan más como en una eliminación física de cosas materiales, eso es un buen comenzar, eso es un buen inicio, eso va aligerando tu existencia, eso va colocando tu existencia mucho más bajita. Bajita no de forma despectiva, sino más sencilla. Y la sencillez te ayuda a tener el discernimiento. Te ayuda a poder conectarte más con esa divinidad. Por eso necesitamos tener una vida más simple. Y en eso se resume. Una vida simple es una vida con mucho más discernimiento. Y es una vida que nos acerca más a nuestra propia espiritualidad, a nuestro propio espíritu, al reconocimiento de la divinidad que está en todo. Y eso es básicamente el propósito de la vida. Es un video de media hora, no lo quiero alargar mucho.